Mi nombre es Ivy y quiero contarte una historia. Me perdí en un mausoleo. La señorita Jenny comienza su relato con estas palabras. No me gustan los cementerios. Nunca visito a los muertos. Cuando era niña, viví una experiencia muy fea. No son imaginaciones mías. Ocurrió, estoy segura. Y es que yo me pregunto, ¿para qué llevar niños a ese lugar? Esta es la historia de la señorita Jenny. Su madre había ido de visita al cementerio, llevando a su pequeña hija como compañera. Ya lo había hecho en varias ocasiones. La niña llevaba en su mano un osito de peluche de unos 20 centímetros, con el cual aprovechaba jugar mientras su madre oraba y colocaba flores en la tumba de su padre. Jenny no sabe en qué momento se distrajo y se alejó del lado de su madre para adentrarse en esa pesadilla. La pequeña se extravió entre las tumbas. Se internó en un enorme mausoleo. Solo tenía 6 años. Ella cuenta que vio a una mujer entrando en ese lugar, que llevaba puesta la misma ropa que su madre ese día, y por eso la siguió. La puerta se cerró tras la mujer. Entonces, temiendo perderla de vista nuevamente, se apresuró a buscar la manera de entrar. Vio un espacio, aunque muy reducido, arrastrándose, logró entrar por allí. Ya dentro, el eco entre las 4 paredes desnudas del mausoleo hacía que sus pisadas fueran lo único que se escuchara en el lugar. Una tenue brisa movía algunas hojas que se habían colado por la pequeña ranura, esa por donde había entrado con gran esfuerzo. El mausoleo era gigantesco, así le parecía a Jenny. Comenzó a llamar a su madre con insistencia. No obtuvo respuesta. A un costado, pudo ver con la poca luz del lugar que alguien se perdía en un rincón oscuro. Jenny corrió a seguir la silueta que bajaba por una escalerilla hacia el sótano. A medida que descendía, fue adivinando los últimos peldaños. Estaba muy oscuro. Siguió llamando a su mamá. La respuesta era un silencio absoluto. No sé qué pensar, que la niña era muy valiente o estaba hipnotizada por alguna fuerza oscura. La niña estaba convencida que ahí se encontraba su madre. Pues sí, además, no creo que la pequeña tuviera idea del lugar donde se encontraba. Esos lugares son de temer, Ivy. Son utilizados para realizar ritos de magia negra. Exacto, Neiran. Como no podía ver nada para guiarse, Jenny posó su pequeña mano en la pared. Fue dando pasos mientras continuaba llamando a su madre, más bien implorando que dejara de esconderse de ella, que tenía miedo. De pronto, escuchó la suave voz de su madre. Le decía: «Ven, Jenny, acércate, estoy aquí». «¿Dónde?», preguntaba la niña mientras seguía introduciéndose en el lugar. En el exterior,
La madre de la niña estaba muy angustiada. Ya había notado la ausencia de su pequeña. Repetía desesperada: la dejé aquí, le dije que me esperara. Varias personas presentes en el lugar se dieron la tarea de ayudar en la búsqueda. El celador se apresuró a buscar linternas para inspeccionar cada edificación oscura del lugar, aunque temía que la niña hubiese sido raptada y extraída del camposanto. La madre insistía que su hija estaba ahí, que no sabía dónde, pero que estaba ahí y que la iba a encontrar. Las horas se prolongaron. Jenny seguía interactuando con la voz. También escuchaba pasos que iban y venían muy cerca de ella. La niña, cansada de estar caminando en círculos detrás de su supuesta madre, con miedo y con hambre, comenzó a sollozar. Apretaba con fuerza al peluche. En su interior sabía que ese peluche era su único compañero. Sus ojos ya se habían acostumbrado a aquellas penumbras, así que tenuemente divisó la escalera por donde había bajado. Entonces decidió abandonar aquel húmedo lugar. La voz que la mantenía allí se enfureció y gritó: ya no era cálida como la voz de su madre, más bien escabrosa, de un tono áspero que le infundió más temor. Sin dudarlo ni un segundo, corrió a las escaleras, tropezando con algo en el camino. Nunca supo qué era, no pensaba averiguarlo. Su meta estaba ahí, frente a ella. Subió cada peldaño con dificultad. El miedo y el frío la hacían temblar. La voz seguía regañándola, insultándola. Luego le hablaba dulcemente. Pero Jenny ya no pensaba quedarse en ese espantoso lugar. Con sus escasos 6 años, comprendió que aquella voz no era la de su madre, que era un monstruo, esos que se llevan a los niños. Corrió. Estando afuera del mausoleo, escuchó cómo la llamaban entre luces de las linternas. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí inmóvil, en penumbras y acompañada de esa presencia? La pequeña dio su ubicación. Con gritos desesperados logró hacer que todos llegaran hasta ella. Esta vez sí se reunió con su madre. Según lo que le dijo su madre más tarde, fue que pasó 4 largas horas extraviada. Aunque la pequeña no entendía en ese momento el significado del tiempo, cuando fue creciendo, sí pudo analizar que de verdad estuvo en peligro esa tarde. Entonces ella estaba vagando en la oscuridad, escuchando ruidos y pasos, y creía que era poco tiempo. Sí, aunque el cansancio y el hambre hablan de horas. Hoy en día, Jenny tiene 27 años y dice no superar lo que vivió en ese mausoleo. Para dormir, enciende una lámpara que siempre mantiene en su mesita de noche. Annie. La pequeña habitante del Mary King Close. Nathan, ¿qué opinas de Edimburgo?
Me encantan sus calles, muy limpias. La atmósfera es un tanto gris, lluviosa y misteriosa. Amo ese lugar. El siguiente relato se ubica en la mágica locación de Edimburgo. Por debajo de los adoquines de la Royal Mile y de la Old Town de Edimburgo, se extiende una pequeña ciudad subterránea, formada por una red de callejones que se tapió en el siglo XVII. El más importante es Mary King Close. En tiempos remotos, fue una calle comercial llena de vida. Aquí, muchos artesanos exhibían sus mercancías. En el lugar existían numerosas viviendas. Hoy en día solo queda un callejón envuelto en sombras y silencio. Debido al aura que emana y las historias que transmiten sus paredes, ese lugar se ha convertido en una magnífica atracción turística. Ese callejón de The Real Mary King Close es lóbrego, emana melancolía y cierto dejo de tristeza. Oye, qué interesante. Me gustaría visitar ese callejón. ¿Me acompañarías? Por supuesto, Nathan. Deseo explorarlo minuciosamente. Esos callejones llamados close se convirtieron en profundos lugares donde no llegaba la luz del sol, donde las personas, ricos y pobres, vivían mezclados casi como en madrigueras humanas. En ese escenario se produjeron situaciones reales que superan la ficción, historias convulsas, dramas que experimentaron sus habitantes, pues allí trabajaron y también murieron, la mayoría de ellos de forma triste y a veces violenta. Según relatos, dicen que mientras caminas por los restos de las centenarias calles y habitaciones, se puede comprender cómo vivieron. Muchos perecieron tristemente a causa de la devastadora plaga de la peste en 1644. Lastimosamente, aquel sitio era perfecto para que el contagio prosperara. Hablamos de un espacio oscuro, sin luz solar, húmedo y estrecho. Se dice que los fantasmas de los que murieron con tanto sufrimiento todavía pueblan ese espeluznante lugar. El habitante más conocido es la pequeña Annie. Según cuentan, la pequeña murió tras contraer la peste y, siglos después, sigue lamentándose. Hundida en un rincón de su vieja habitación, se lamenta por no tener consigo a su muñequita. Una famosa sensitiva japonesa visitó a esa ciudad subterránea en uno de esos tours que ofrecen como parte del turismo de Edimburgo. Fue ella quien logró conversar con la niña. Cuando la escuchó sollozar, entonces le prometió llevarle una muñeca. La sensitiva, conmovida, cumplió su promesa y, en un viaje que realizó tiempo después, le llevó a la pequeña Annie una Barbie tartán. Desde ahí en adelante, para consolarla, los habitantes le llevan obsequios, todo tipo de juguetes. Así se aseguran de no tener que escuchar aquellos sollozos. Algunos comentan que el aura del lugar se percibe muy gris y desolador. La muñeca Barbie siempre permanece en el lugar. El resto de juguetes es donado. Hace algunos años se hizo un documental con cámaras para medición de actividad paranormal. Se pudo captar voces de hombre y lamentos de una mujer. Además,
también se escuchaban ruidos, objetos que se movían y la temperatura fluctuaba abruptamente. Impresionante, Ivy. Ese lugar está cargado de mucha energía y dolor. Comparte esta historia, únete a mi canal y así conocerás más crónicas espectrales.